Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que cada sábado compartimos con ustedes lecturas acerca de libros que le damos continuidad semana tras semana. Este día vamos a hablar de el libro Alicia en el País de las Maravillas, pero antes tenemos dos formas de contactarnos con ustedes. La primera es a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube y la otra opción es a través de WhatsApp al número 7351-8586, en el cual nos pueden agregar al WhatsApp y si tienen Telegram, agregar a Telegram, en el cual pueden estar mandando mensajes, pueden mandarnos comentarios, también nos pueden, sugerir temas, sugerir libros, sugerir ideas que ustedes quisieran conocer acerca de la literatura o alguna duda que ustedes tengan, también nos pueden nos pueden decir. Entonces, estas dos formas de poder contactarnos con ustedes a través de el teléfono y a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube. Pero no solo eso, amigos, sino que también tenemos las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y quiero ver TikTok también, en el cual nos pueden buscar como Eduardo Crespín, en el cual ustedes pueden también interactuar en esas plataformas, también pueden mandar mensajes, etcétera. Nosotros contestamos. Así que antes de comenzar este libro en movimiento que nos toca este día, Alicia en el País de las Maravillas, vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos estado leyendo y vamos a recordarnos un poco acerca de a qué acontecimientos nos ha marcado o nos ha dejado este libro en el cual, digamos, uno recuerde. Pues hemos estado leyendo y hemos estado diciendo que esta editorial que estamos leyendo es Edith Mate Libros de Alicia en el País de las Maravillas y que también tiene otros cuentos, pero en este caso no hemos referido solamente a Alicia en el País de las Maravillas. Estábamos diciendo de que las editoriales, dependiendo de cada país, puede variar porque pueden ser Alfaguara, etcétera, y puede haber un montón de editoriales que no nos están pagando, pero que hay muchas editoriales en cada país en el cual tienen su propia edición de Alicia en el País de las Maravillas. Esta edición no posee ilustraciones, no es ilustrativa, en el cual pueden haber versiones que sí se encuentren los dibujos de Alicia en el País de las Maravillas, que tal vez alguna editorial lo tenga, en el cual esta editorial que tenemos no. Luego de ahí hemos estado hablando, hemos conocido un poco acerca de quién es Alicia, los acontecimientos que le pasan a Alicia, también los personajes que están dentro de dentro de este libro, en el cual va por títulos. Bueno, en este caso, el libro tiene el título y tiene capítulo, en el cual va, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, y nos va presentando, por ejemplo, ya en el capítulo 1 nos presentaba el descenso de donde Alicia se va en la madriguera, en el cual viaja hacia el País de las Maravillas. También encontramos el Mar de Lágrimas, que este capítulo no está dentro de la película ni animada, bueno, animada sí, sino que no está dentro de la película oficial de Disney, en el cual, si recordamos un poquito, se trataba de que ella lloraba, se había hecho pequeña y estaba llorando dentro de sus lágrimas. Luego de ahí encontramos la carrera en comité y en un cuento largo que a mí me parecía muy gracioso porque es bonito jugar esta dinámica de la carrera en comité, porque decía, si nadie, o sea, no hay reglas. Y como no hay reglas, si yo quiero ganar, yo gano. Si yo quiero terminar el juego, terminamos. Entonces al final, o era así, vea, una salamandra, en el cual Bill que lo habían mandado. Y luego de ahí encontré también el consejo de una oruga, que es cuando Alicia se encuentra a la oruga. Y una cosa que a mí me impactó mucho es cuando le dice de que el tiempo es fugaz,
porque dice de que, por ejemplo, como la oruga tiene esa transformación, esa metamorfosis, en el cual, digamos, es una oruga, luego se transforma en mariposa, luego vuelve a dejar los huevos, vuelve a la vida de nuevo, y así va el proceso del ciclo. Entonces, la oruga decía de que hay que vivir cada momento como si fuera el último. Entonces, eso me impactó a mí. Y tenemos el cerdo y pimienta, en el cual hablaban acerca de, bueno, aquí se presentaba la reina roja, en el cual encontrábamos a la duquesa, en el cual decían que le cortaran la cabeza. Y luego de ahí está un té de locos, donde se presenta también una incongruencia dentro del discurso de los personajes, pero que al mismo tiempo tiene congruencia. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? O sea, fácil, porque, por ejemplo, los personajes dentro de su idealismo, podríamos decir, o dentro de sus ideas, están siendo congruentes, pero que nosotros cuando leemos el discurso de estos personajes no tienen lógica. O sea, no tendría lógica sí, lógica, o sea, no tendría lógica. Entonces, me parece muy interesante el discurso que se tiene acá en Un Té de Locos y al mismo tiempo un punto muy importante que les mencionaba y que habíamos tratado era que acá aparece el tiempo como personaje que va a venir a dar vida al siguiente libro. Entonces, es bien curioso porque, o sea, están hablando de los personajes, pero al mismo tiempo, el reloj o el tiempo es uno de los, personajes que está dentro, pero que no está. O sea, y a mí me parece muy interesante cómo el escritor viene y da ese toque o ese punto dentro de la narrativa. Luego de ahí habíamos hablado también acerca del campo de croquet de la reina, en el cual Alicia había llegado bueno, sí, al jardín y acá había tenido, digamos, una conversación con los haces y la había invitado al croquet. Pero también es muy curioso porque los animales hablan, los animales tenían, por ejemplo, sí, había un erizo, había también ¿cómo se le llama esos rosados? Ajá, había un flamenco que servían para jugar croquet. Y quiero ver qué más. También habíamos hablado sobre la historia, no, hasta ahí. Entonces habíamos llegado hasta el capítulo, ¿qué? 8, en el cual hablábamos, que habíamos quedado y habíamos hablado que al final aparece el gato y que el gato le iban a cortar la cabeza porque, si se recuerdan, había llegado a interrumpir el croquet. Entonces, habíamos quedado hasta ahí, hasta la página 105, en el cual vamos a comenzar el capítulo 9, que se llama La historia de una falsa tortuga. Entonces, ahí vamos a comenzar. Si ustedes tienen el libro, los invito a que agarren el libro o si también pueden leer en PDF o también pueden, ¿qué? Sí, leer en PDF, en libro. Comencemos con el capítulo 9. Saludos, Lempita. Hola, Lempita. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Lempita. Estamos comenzando Libros en Movimiento. Estábamos haciendo un resumen acerca de las ideas o de los acontecimientos que a mí me impactaron dentro de la narrativa de este libro. Entonces íbamos como contando de cada capítulo que me había impactado a mí o recordando algunas ideas que son fundamentales dentro de la historia para poder introducir al capítulo 9, que es lo que vamos a leer este día. Entonces, este día se llama La historia de la falsa tortuga. Dice, y está en la página 107 si ustedes están ocupando la editorial Edith Matt Libros. Dice, no puedes imaginarte qué contenta estoy de volver a verte, querida, dijo la duquesa a Alicia, cogiéndola del brazo mientras se marchaba andando juntas.
Alicia se alegró mucho de encontrarla de tan buen humor y pensó que quizás solo había sido la pimienta lo que le había puesto tan furiosa cuando se conocieron en la cocina. Cuando ya sea duquesa, se dijo, aunque no con mucha esperanza, no tendré nada de pimienta en mi cocina. La sopa está muy buena sin ella. Quizás sea la pimienta lo que pone a las personas tan acaloradas. Puede ser. Puede ser, sí, puede ser, no. Ajá. Y luego dice, y siguió encantada de haber descubierto una nueva norma. Sí, encantada de haber descubierto una nueva norma. Y el vinagre tan agrio y la manzanilla tan amarga. Y el azúcar y cosas al estilo tan dulces. Ojalá la gente supiese esto. Entonces serían tan tacaños con los dulces. En ese momento había olvidado totalmente a la duquesa y sobresaltó un poco cuando oyó una voz que decía junto a su oído, ¿estás pensando en algo, querida? ¿Y eso que te olvidas de hablar? Ahora mismo no podré decirte cuál es la moraleja de eso, pero enseguida la recordaré. Quizá no tiene ninguna, se atrevió a observar Alicia. Va, niña, dijo la duquesa. Todo tiene una moraleja, si eres capaz de encontrarla. Y mientras hablaba, se apretaba cada vez contra Alicia. A Alicia no le gustaba mucho tenerla tan cerca. Primero, porque la duquesa, ¿qué? Imagínate cómo dice, la duquesa era muy fea. Y segundo, porque tenía exactamente la altura justa para apoyar la barbilla en su hombro. Y esto era una barbilla incómoda y puntiaguda. Sin embargo, no quería ser grosera, así que la soportó lo mejor que pudo. Aquí me parece raro porque le da una caracterización a la duquesa de decir que era muy fea. Ajá. Y luego dice, parece que la partida me va mejor, dijo. Así es, dijo la duquesa. Y la moraleja de esto es que, oh, el amor es lo que mueve el mundo. Alguien dijo, susurró Alicia, que iría mejor si cada uno se ocupara de sus propios asuntos. Ah, bueno, es lo mismo, dijo la duquesa hundiendo su afilada barbilla en el hombro de Alicia, mientras añadía, la moraleja de eso es, cuida el sentido y los sonidos cuidarán de sí mismo. Como le gustaba buscar la moraleja de las cosas, pensó Alicia en sus adentros. Me atrevería a decir que estás preguntando por qué no te rodeo la cintura con mi brazo, dijo la duquesa tras una pausa. El motivo es que estoy segura del carácter de tu flamenco. Pruebo. Podría picarlo, contestó Alicia con precaución, sin tener ganas en absoluto de que probase. Muy cierto, dijo la duquesa, los flamencos y la mostaza pican, y la moraleja de esto es que los pájaros de igual pluma vuelan juntos. Solo que la mostaza no es un pájaro, observó Alicia. Observó Alicia. Correcto, como siempre, dijo la duquesa. ¿Qué forma tan clara tienes de decir las cosas? Es un mineral, creo, dijo Alicia. Desde luego que sí, dijo la duquesa, que aparecía dispuesta a estar de acuerdo con todo lo que dijese Alicia. Hay una gran mina de mostaza cerca de aquí, y la moraleja de esto es, cuanto más mía sea la mina, menos tuya es. Ah, ya sé, exclamó Alicia, que no había entendido este último comentario. Es un vegetal, no lo parece, pero lo es. De aquí me parece muy interesante el discurso que están teniendo ellas dos. Uno, porque podemos entender que la duquesa está apoyándose de Alicia, entonces es algo como simbólico. Y al mismo tiempo te están teniendo un discurso de dejar moralejas. Al final de las cosas es como, ¿qué moralejas puedo sacar de los acontecimientos o de lo cotidiano que tengo? Y me sirve para mi vida o me sirve para reflexionar, es lo que yo entiendo. Y con el último discurso donde ella dice, cuanto más mía sea la mina, menos tuya es. A mí me parece muy curioso, ¿por qué? Porque es cierto, o sea, puede ser una mina que te genere tanta pimienta para eh, los demás, pero también está diciendo que si es de ella,
no va a ser pero va a ser menos tuya. ¿Por qué? Porque no la va a compartir, porque no la va a qué. O sea, no la va a proporcionar, o sea, al final puede ser de ella, pero tampoco es, o sea, es de Alicia. Entonces me pareció muy interesante ese discurso. Luego dice, totalmente de acuerdo, dijo la duquesa, y la moraleja de esto es, sé lo que parece ser. O si prefieres que te lo diga con palabras más simples, nunca te imagines que eres de otra manera distinta de cómo a los demás les parece que les fueras o pudieras haber sido. No es más distinto de lo que tú habrías sido, a los demás les hubiera parecido distinta. Creo que lo comprenderías mejor, dijo Alicia, muy educada, si lo hubiese escrito, pues me temo que no puedo seguir muy bien mientras lo dices. Eso no es nada comparado con lo que podría decir si quisiera, contestó la duquesa satisfecha. Le ruego que no se moleste en decirlo de una manera más larga que es, dijo Alicia. Oh, no, ninguna molestia, dijo la duquesa. Te regalo todo lo que he dicho hasta ahora. Qué regalo tan barato, pensó Alicia. Me alegro que no haya regalado de cumpleaños como ese, pero no se atrevió a decir esto en voz alta. De nuevo, pensando, preguntó la duquesa, hundiéndose otra vez su afilada barbilla. Tengo derecho a pensar, dijo Alicia bruscamente, porque empezaba a estar un poco abrumada. Más o menos al mismo derecho, dijo la duquesa, que tienen de volar los cerdos y la morale. Sí, y la morale. Pero en ese momento, y para gran sorpresa de Alicia, la voz de la duquesa se detuvo en la mitad de su palabra favorita, moraleja, y el brazo en el que se agarraba al suyo empezó a temblar. Alicia levantó la mirada y ahí estaba la reina, frente a ella con los brazos cruzados, frunciéndose el ceño y a punto de estallar. Recordemos que la duquesa tenía un temperamento un poco, que tenía un temperamento duro. Bonito día, Majestad, empezó a decir la duquesa en voz baja y débil. Bien, te hago esta justa advertencia, gritó la reina, pateando el suelo mientras hablaba. O desesperes inmediatamente tú o tu cabeza. O desapareces inmediatamente tú o tu cabeza. Elige. La duquesa eligió y enseguida desapareció. Sigamos con la partida, dijo la reina a Alicia. Esta estaba demasiado asustada para pronunciar una sola palabra y la siguió muy despacio hacia el campo del croquet. Los demás invitados habían aprovechado la ausencia de la reina y estaban descansando a la sombra. Sin embargo, en cuanto la vieron, todos volvieron rápidamente al juego. La reina simplemente advirtió que un momento de retraso le costaría vida. Durante toda la partida, la reina no había dejado de pelearse con los otros jugadores, ni de gritar, que le corten la cabeza a ese, o que le corten la cabeza. A los que eran sentenciados se los llevaban bajo custodia los soldados, que por supuesto debían dejar de ser arcos para llevar esto a cabo. Así que, tras media hora de juego, más o menos, no quedaba ningún arco, y todos los jugadores, excepto el rey y la reina, y Alicia se encontraban bajo custodia, sentenciados a muerte. Entonces la reina dejó de jugar casi sin respiración y le dijo a Alicia, ¿has visto ya la falsa tortuga? No, dijo Alicia, ni siquiera sé lo que es una falsa tortuga. Es de lo que se hace la sopa de falsa tortuga, dijo la reina. Ni la he visto ni he oído hablar, dijo Alicia. Entonces vamos a la reina y ella te contará su historia. Mientras se marchaban juntas, Alicia oyó que el rey decía en voz baja a todos, a todo en general, estáis todos perdonados. Bien, esto está bien, se dijo Alicia, porque estaba muy triste al ver el número de ejecuciones que había ordenado la reina. Aquí también me parece un punto muy interesante, porque si ustedes se fijan, aparece el rey, aparece la reina. En la película, si lo comparamos con la película, solamente está la reina, porque al rey
ya lo mandó a ejecutar. En cambio, hasta el momento nos ha dicho de que está el rey y la reina, en el cual ella era la que mandaba en sí, porque es la que le decía corten la cabeza y le cortaban la cabeza. Y si ustedes se fijan, cuando ya solamente quedaban 3 personas, que era ella, el rey y era Alicia, se paró el juego porque ya no habían más personas para poder jugar y al mismo tiempo solamente habían quedado ellos. Entonces quiere decir, no sé, es algo que yo podría entender así, de que tenía como a las personas que quería, porque si no, ella no hubiera querido a esas personas, le hubiera dicho que le corten la cabeza, aunque más adelante aparece que a Alicia le manda a cortar la cabeza y no sabemos si también al rey le manda a cortar la cabeza. Pero me pareció así como muy interesante ese punto. Y lo otro es que el rey era bueno o es bueno porque le dice de que están perdonados, porque quien da las órdenes y también quien, o sea, ¿cómo se le dice? Que se lo acreditan y no lo acreditan, son los reyes. Entonces, la reina decía, corten en la cabeza, el rey le decía, están perdonados. O sea, es como que para mí que era como una muletilla eso de corten en la cabeza, pero por ser una reina tenían ¿qué? Obedecerla. Entonces no sé si será así como hay que hacer una investigación de si era una muletilla o no sobre el corten en la cabeza. Pronto llegaron ante un grifo que estaba tumbando al sol durmiendo profundamente. Levántate, vago, dijo la reina, y lleva a esta señorita a ver la falsa tortuga para que le cuente su historia. Yo tengo que volver para encargarme de algunas ejecuciones que he ordenado. Y se marchó dejando a Alicia sola con el grifo. A Alicia no le gustaba nada en absoluto el aspecto de la criatura, pero a pesar de eso pensó, sería más seguro quedarse con él que seguir jugando a la salvaje reina. Así que esperó. El grifo se sentó y se frotó los ojos. Luego se quedó mirando a la reina hasta que ésta hubo desaparecido y entonces se rió entre dientes. Qué divertido, dijo a mitad, sí misma a mitad Alicia. ¿Qué es divertido? Dijo Alicia. Ella, desde luego, dijo el grifo. En todo producto de su imaginación, aquí nunca se ejecuta a nadie. Ya sabes, vamos, si ustedes se fijan, dice el grifo. En un momento dice, en todo producto de su imaginación, aquí nunca se ejecuta a nadie. Ya sabes, vamos. Entonces no sabemos si, digamos, como ya el rey era el que decía que estaban perdonados. Entonces, pero cuando bueno, a mí me parece así como curioso esto que dice cuando en su imaginación, porque puede ser de que la estén considerando que dentro de su mente hace ejecuciones o ve ejecuciones, pero no sabemos porque no hemos leído o no hemos visto hasta ahorita si se da una ejecución así, que nosotros, o que el libro la refleje que de verdad le cortan la cabeza. No hemos visto hasta el momento. Y luego, todo el mundo dice, vamos, aquí, pensó Alicia mientras lo seguía muy despacio. Jamás en mi vida he recibido tantas órdenes. Y ese también es un punto muy, muy interesante para mí porque también me parece que las órdenes, no sé hasta qué punto son buenos y que no son malos, ¿verdad? Pero, pero me parece muy interesante. No se había alejado mucho cuando vieron a distancia a la falsa tortuga, sentada, muy triste y solitaria, en el pequeño saliente de una roca, y conforme se acercaban, Alicia pudo oír que suspiraba como si su corazón fuese a romperse. Alicia la compadeció profundamente. ¿Cuál es tu pena? Preguntó el grifo y ésta contestó, casi con las mismas palabras que había usado anteriormente. Es todo imaginación. No tiene ninguna pena. Ya sabes, vamos. Así que se acercaron a la falsa tortuga, que las miraba con sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero sin decir nada. Aquí está, señorita, dijo el grifo. ¿Quiere conocer su historia? Se la contaré, dijo la falsa tortuga en tono profundo y lúgubre.
Sentaos los dos y no digáis una sola palabra hasta que termine. Así que se sentaron y durante unos minutos nadie dijo una sola palabra. Alicia pensó, no sé cómo va a terminar, ni si ni siquiera ha empezado, pero espero pacientemente. Una vez, dijo la falsa tortuga por fin, con un profundo suspiro, yo fui una verdadera tortuga. A estas palabras siguió un silencio muy largo, interrumpiendo en ocasiones por algún hark del grifo y por los continuos e intensos sollozos de la falsa tortuga. Alicia estuvo a punto de levantarse y decir, gracias señora por su interesante historia, pero no pudo evitar pensar que debía haber algo más, así que se sentó muy quieta y no dijo nada. Cuando éramos pequeños, siguió, por fin diciendo la falsa tortuga más tranquila, aunque todavía sollozando cuanto en cuando, iba a la escuela en el mar. El profesor era una vieja tortuga. La llamaban Tortuosa. Así, tortuosa. ¿Por qué la llamaban Tortuosa si no lo era? Preguntó Alicia. La llamaban Tortuosa porque enseñaba de esta manera. Dijo enfadada la falsa tortuga. Es realmente tonta. Deberían avergonzarte de hacer esas preguntas tan simples, añadió el grifo. Y entonces los dos se sentaron en silencio, mirando a la pobre Alicia que solo deseaba que se tragase la tierra. Finalmente el grifo dijo a la falsa tortuga, continúa vieja, no vamos a estar todo el día con esto. Y esto prosiguió diciendo, sí, íbamos al colegio en el mar, aunque no te lo creas. Yo nunca he dicho eso, interrumpió Alicia. Sí que lo has hecho, dijo la falsa tortuga. Calla, añadió el grifo antes de que Alicia pudiese hablar de nuevo. La falsa tortuga continuó. Recibimos la mejor educación. De hecho, íbamos al colegio todos los días. Yo también iba todos los días al colegio, dijo Alicia. No tiene por qué presumir de eso. ¿Con clases particulares? Preguntó la falsa tortuga, un poco nerviosa. Sí, dijo Alicia. Aprendíamos francés y música. ¿Y lavado? Dijo la falsa tortuga. Desde luego que no, dijo Alicia indignada. Ah, entonces la tuya no era una escuela muy buena, dijo la falsa tortuga aliviada. Ya, en la nuestra, al final del recibo, decía francés, música y lavado extra. No debían necesitarlo mucho, dijo Alicia, viviendo en el fondo del mar. Y tiene lógica, porque si estaba una tortuga debajo del mar y era un lavado, no veía la lógica. No, podía pagarlo, dijo la falsa tortuga con su suspiro. Yo solo hacía el curso normal. ¿Y qué aprendían ahí? Preguntó Alicia. Para empezar a dar vueltas, a retorcernos. Desde luego, contestó la falsa tortuga. Y también las diferentes ramas de las aritméticas, ambición, distracción, afeamiento y burla. Nunca he oído hablar de afeamiento, se atrevió a decir Alicia. ¿Qué es? El grifo levantó las dos patas sorprendido. ¿Qué? ¿Nunca has oído hablar de afeamiento? Exclamó. Supongo que sabes lo que significa embellecer. No. Sí, dijo Alicia insegura. Significa hacer que algo sea más bonito. Bueno, pues siguió el grifo, si no sabes lo que significa afear, es que debe ser bien tonta. Alicia no se atrevía a hacer más preguntas sobre el tema, así que se volvió a la falsa tortuga y le dijo, ¿qué más aprendías? Bueno, también había un misterio, contestó la falsa tortuga, llevando la cuenta de la asignatura con las aletas. Misterio, antiguo y moderno, con geografía. También arrastramiento. El profesor de arrastramiento era un viejo congrio que solía venir una vez por semana. Nos enseñaba a arrastramiento, estiramiento y desmayo enroscado. Si ustedes se fijan,
según la tortuga, ella tenía clases de, por ejemplo, tenía ambición, distracción, afeamiento, burla. También tenía clases ¿de qué? De, tenía clases de arrastramiento, tenía clases de misterio antiguo y misterio moderno, con mariografía. Ay, no, entonces es lo que veía la tortuga, pero veamos por qué el afeamiento. Entonces dice, luego se quedó, así es, dijo el grifo suspirando y también ambos escondieron su rostro entre las patas. ¿Y cuántas horas al día tenía de clase? Se apresuró a decir Alicia para cambiar de tema. 10 horas el primer día, dijo la falsa tortuga, 9 al siguiente y así sucesivamente. ¡Qué sistema muy curioso!, exclamó Alicia. Por eso se llaman clases, observó el grifo, porque cambias de clase de un día para otro. Esta era una idea bastante nueva para Alicia, que durante un instante reflexionó sobre ella antes de hacer la siguiente pregunta. Y esto es muy serio, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, las clases, si lo traemos a la vida real, según esto había como un cambio, digamos, de hora, de asignatura, y tiene lógica porque por ejemplo, acá, digamos, si lo traemos a la vida real, eh, en muchas escuelas es como algo como rutinario, es decir, lunes va esta materia, martes va esta materia, pero en todo el día van como por horas. Entonces no hay como una materia que digamos, vamos a hablar de esto y nos vamos ¿a qué? A tener el tema todo el día, que sería como, para mí sería como lo más indicado de decir, vamos a hablar de este tema, vamos a hacer este experimento, vamos a ver, etcétera, etcétera. Entonces hay como una comparación entre lo que es la vida real y lo trae también de la fantasía, que para Alicia era algo nuevo porque según tal vez sus conocimientos, conocía también la forma de educar o cómo se había educado. Entonces, por eso hay como un choque entre las dos ideas que tiene sobre la tortuga y lo que considera bien. Y entonces el 11º día tendría vacaciones. Y así era, dijo la falsa tortuga. ¿Y qué pasaba el 11º día? Siguió preguntando impaciente Alicia. Y muy cierto, porque si cada día tenía menos horas, ¿qué pasaba cuando ya se acababan las horas? Y dice, ya hemos hablado bastante de clases, interrumpió el grifo, muy decidido. Ahora cuéntame algo sobre el juego. Entonces nos deja como eso, nos deja picado, porque yo quiero saber qué pasa después del 11º día. ¿Qué pasa? Queda de vacaciones, vuelve a continuar el ciclo o se gradúa, puede ser que se gradúe, puede ser que se gradúe y que eso sea, digamos, que empiece de lo mayor y termine lo menor. Entonces, esa es la historia de la falsa tortuga, que como que queda en pausa o en continuación. Vamos a ver si más adelante nos dice qué le pasó a la tortuga. Ahora vamos al capítulo 10, que se llama La cuadrilla de la langosta. La falsa tortuga suspiró profundamente y se pasó el dorso de una aleta por los ojos. Miró a Alicia tratando de hablar, pero durante un par de minutos los sollozos quebraron su voz. Igual que si hubiese atragantado con un hueso, dijo el grifo, y se puso a sacudirla y a darle golpes en la espalda. Por fin, la falsa tortuga recuperó la voz y con las lágrimas corriéndole por las mejillas, siguió diciendo, puede que tú no hayas vivido mucho tiempo bajo el mar. Nunca he vivido ahí, dijo Alicia. Y quizá a ti nunca te han presentado a una langosta. Alicia empezó a decir, una vez probé, pero rápidamente se detuvo y dijo, no, nunca. Así que no tienes ni idea de lo deliciosa que es una danza con una cuadrilla de langosta. Desde luego, dijo Alicia. ¿Qué clase de baile es ese? Bueno, comenzó el grifo. Primero formas una línea a la orilla. 2 líneas, exclamó la falsa tortuga. Focas, tortugas, etc. Entonces, cuando hayáis limpiado el camino de medusas, lo que normalmente requiere su tiempo, interrumpió el grifo.
Avanzas 2 veces, cada una con una langosta de compañero, dijo el grifo. Por supuesto, dijo la falsa tortuga. Avanzas 2 veces, empiezas con el compañero. Cambias de langosta y te retiras en el mismo orden, continuó el grifo. Luego siguió diciendo la falsa tortuga. Tiras las langostas, gritó el grifo dando un salto. Tan mar adentro como puedas. Nada tras ellas, exclamó el grifo. Das un salto mortal en el mar. Gritó la falsa tortuga haciendo un salvaje cabriolas. Cambias de langosta otra vez, chilló el grifo. Vuelves de nuevo a tierra y estás a toda la primera figura, dijo la falsa tortuga bajando repentinamente la voz, y ambas criaturas que habían estado saltando como locas se volvieron a sentar, cabizbajas y silenciosas mirando a Alicia. Debe ser un baile muy bonito, dijo esta tímidamente. ¿Te gustaría verlo un poco? Preguntó la falsa tortuga. Claro que me gustaría, dijo Alicia. Intentemos la primera fila, dijo la falsa tortuga al grifo. Se puede hacer sin langosta, ya sabes. ¿Quién va a cantar? Oh, canta tú, dijo el grifo. A mí se me... Ay, no me acuerdo, pero es una canción que se jugaba en los cantones, en los pueblos. No sé si era la vuelta del Toro Gil, algo así. No me acuerdo, no sé cómo lo llaman en sus países, pero era así como como un baile. Entonces, y dice, podrías ir un poco más deprisa, dijo una pescadilla de caracol. Nos persigue una marsopa y me está pisando la cola. Mira qué ansiosa la langosta y la tortuga avanza. Están esperando en la pedregosa playa. ¿Quieres venir y unirte a la danza? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no a unirte a la danza? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás a unirte a la danza? La menor idea de lo maravilloso que será. Que nos suban, que nos tiren con las langostas al mar. Pero el caracol contestó, demasiado lejos, y miró de reojo. Dio las gracias amablemente a la pescadilla, pero no se unía a la danza. ¿Vendrás o no vendrás? ¿Vendrás o no vendrás? ¿Vendrás a unirte a la danza o no? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no a unirte a la danza? ¿Qué importa lo lejos que vayamos? Replicó la amiga con escamas. Hay otra orilla, sabes, al otro lado. Cuanto más lejos de Inglaterra, más cerca estás de Francia. Entonces, no palidezcas, querido caracol. Sí que van y únete a la danza. ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás unirte a la danza? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás unirte a la danza? Gracias, es un baile muy interesante, dijo Alicia, alegrándose de que por fin hubiera terminado. Y me gustó mucho esta canción tan curiosa sobre la pescadilla. Si ustedes se fijan, no sé si le llaman redondillas, creo que sí, así se le titula, como redondillas, que es como una canción que se canta como en grupos de niños, ya sean de personas, y es como un juego ¿de qué? Infantil, son canciones que no sé si le llaman redondillas, pero a mí me parece muy curioso lo que dice, pero al mismo tiempo no sé si cuando él dice vendrás o no, cuando dice que las van a lanzar, no sé si de verdad lo hacen. Entonces me parece muy interesante. Oh, en cuanto a la pescadilla, dijo la falsa tortuga, ella, tú la has visto, ¿no? Sí, dijo Alicia, las he visto muchas veces en la comida. Rápidamente se detuvo. En la comí y rápidamente se detuvo. No sé dónde está la comí, dijo la falsa tortuga, pero si la has visto tan a menudo, sabrás sin duda cómo son. Creo que sí, contestó Alicia pensativamente. Tienen la cola en la boca y migas de pan por todos lados. Estás equivocada en cuanto al pan, dijo la falsa tortuga. Las migas se las llevarían al mar, pero tienen la cola en la boca. Y la razón es... En ese momento la falsa tortuga bostezó y cerró los ojos. Cuenta la razón y todo eso, le dijo el grifo.
La razón es, dijo el grifo, que querían ir a bailar con las langostas, así que la lanzaron al alta mar. Y como no tenía que caer muy lejos, se metieron la cola completamente a la boca. Y cuando pudieron sacarla de nuevo, eso es todo. Gracias, dijo Alicia, es muy interesante. Nunca había sabido tantas cosas sobre las pescadillas. Puedo contarte aún más si quieres, dijo el grifo. ¿Sabes por qué se llaman pescadillas? Nunca he pensado en ello, dijo Alicia. ¿Por qué? Tienen que ver con botas y zapatos. El grifo solamente. Alicia estaba muy intrigada. Con botas y zapatos, repitió perpleja. ¿Con qué están hechos tus zapatos? Dijo el grifo. Quiero decir que hace que eso sea tan brillante. Alicia lo miró y reflexionó un poco antes de contestar. ¿Están hechos con betún? Creo. Bajo el mar las botas y los zapatos, continuó el grifo con voz profunda, están atados con pescadillas. Ahora ya lo sabes. ¿Y de qué están hechos? Preguntó Alicia con gran curiosidad. De lenguados y anguilas, desde luego, contestó el grifo, bastante impaciente. Cualquier camarón te lo podría haber dicho. A mí también me recuerda a esto por ejemplo, de las marcas que utilizan a los animales para hacer zapatos. Es como decir, utilizamos a estos animales que están dentro del mar para ser productos digamos, ¿de qué? Cosméticos o de zapatos, no sé cómo le llaman, no sé cómo le llaman a esa industria. Y eso a mí eso me recuerda, pero no sé si ustedes qué les recuerda, porque dice, imagínense las pescadillas, las hacen botas o zapatos. Y luego dice, de lenguados y anguilas, desde luego, contestó el grifo bastante impaciente. Cualquier camarón te lo podría haber dicho. Si yo hubiera sido la pescadilla, dijo Alicia, pensando todavía en la canción, le habría dicho a la marsopa, vete por favor, no queremos que tú estés con nosotros. Tenía que llevarla con ellos, dijo la falsa tortuga. Ningún pez inteligente iría a cualquier sitio sin una marsopa. De verdad que no, dijo Alicia con gran sorpresa. Desde luego que no, contestó la falsa tortuga. Si un pez viniera a mí y me dijese que se marchaba de viaje, le preguntaría, ¿con qué marsopa viajas? ¿Con el delfín? Querrá decir con qué fin, dijo Alicia. Quiere decir lo que digo, contestó la falsa tortuga, en tono ofendido, y el grifo añadió, vamos, cuéntanos algunas de tus aventuras. Podría contarles mis aventuras de esta misma mañana, dijo tímidamente Alicia, porque no tiene sentido hablar de ayer, ya que entonces yo era una persona distinta. Explica todo eso, dijo la falsa tortuga. No, no, no. La primera aventura, dijo el grifo impaciente. Las explicaciones llevan un tiempo terrible. Así que Alicia empezó a contarle sus aventuras desde el momento que vio al conejo blanco por primera vez. Al principio estaba un poco nerviosa por tener a las dos criaturas tan cerca de ella, una a cada lado, abriendo muchísimo los ojos y la boca, pero conforme avanzaba, fue recuperando el valor. Sus oyentes estuvieron perfectamente quietos hasta que llegó a la parte donde recitaba, eres viejo, padre Guillermo la tortuga, y la letra le salió diferente. En ese momento la falsa tortuga dio un hondo suspiro y dijo, esto es muy curioso. Es curiosísimo, dijo el grifo. Todo le salió distinto, repitió pensativamente la falsa tortuga. Me gustaría que recitase algo ahora. Dile que empiece. Miró el grifo como si pensara que ésta tenía algún tipo de autoridad sobre Alicia. Levántate y recita. Esta es la voz del holgazán, dijo el grifo. ¿Cómo le gustan estas criaturas mandar y hacer que repitan las lecciones? Y pensó Alicia, es igual que si estuviera en la escuela. Sin embargo, se levantó y empezó a recitarlo, pero todavía estaba tan sumida en la cuadrilla de las langostas que apenas sabía lo que estaba diciendo y sin duda la letra le salió muy rara. Esta es la voz de la langosta, yo la oí declarar. Me he tostado demasiado y yo debo endulzar el pelo.
como un pato con tus párpados, así que hace con su nariz. Se ciña el cinturón y abrocha tus botones y vuelve hacia afuera los dedos del pie. Cuando la arena está seca, está feliz como una alondra y habla del tiburón con desprecio, pero cuando la marea sube y los tiburones están alrededor, es tímido y trémulo tono a su voz. Si ustedes se fijan, podemos observar que los personajes dentro de la historia tienen como esa recurrencia de, digamos, de volver a repetir el mismo discurso. ¿Por qué? Porque les pareció muy extraño a esos personajes que Alicia hubiera cambiado su discurso, porque recordemos que el tiempo dentro de la historia vuelve como a repetirse. Entonces, digamos, yo no sé si entendí mal o no sé si es lo que entiendo, es que esos dos personajes están haciendo que Alicia vuelva a contar lo que ha vivido y por lógica tendría que haber contado la misma historia tal cual lo sucedió, pero en este caso Alicia ha cambiado en sí su forma de ver. Pero una pregunta, ¿cómo saben ellos que ha cambiado la historia? Ajá, también. Porque si ellos no la han vivido junto con Alicia, no saben cuál es la versión de la historia. Pero sin embargo están diciendo que no es la misma versión. Ajá, entonces es muy curioso. ¿Será que ellos conocen la historia? O puede ser, porque también pasa eso, no sé cómo se llama ese proceso, en el cual vos conoces la historia, pero al mismo tiempo se te olvida, pero luego tenés como un lapso de recuerdos. Sí, pero a mí me parece un poco extraño que ellos hablen de que la historia está mala si hasta ahora nunca habían dado con Alicia. Ajá, ajá, muy raro. Es para analizar más a profundidad ese tema. Porque no entiendo cómo ellos saben la historia si no han estado en la historia. Ajá, porque aparecen hasta esta historia. La única parte que ellos sí pueden contar es cuando ella cante la cuadrilla que ellos cantaban. Ajá. Pero más allá de eso no, Ajá, bien no raro. veo cómo. Ajá, muy interesante. Luego dice, es distinto de como yo solía recitarlo de niño, dijo el grifo. Bueno, ya no la había oído antes, dijo la falsa tortuga, pero parece una tontería sin sentido. Otra cosa que me llama la atención, la falsa tortuga era una tortuga que no era tortuga en teoría, pero entonces ¿qué era? Ajá, No ha dicho no qué ha dicho es. qué era. Porque es que dice, porque según la historia dice que cantaban, estaba triste porque cantaban una canción que le gustaba con la langosta, una morsa o no sé cómo le y la falsa tortuga. Entonces, pero se lanzaban a las langostas y caían al fondo del mar y todo eso. Entonces, no sé si será una langosta. No sé, pero yo sé que si le llaman falsa tortuga, ¿qué es? Eso es lo que hace falta saber. Bueno, ajá, sí, vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice. Alicia no dijo nada, se sentó con la cara entre las manos, preguntándose si alguna vez las cosas volverían a ocurrir de manera normal. Me gustaría que me lo explicase, dijo la falsa tortuga. Ella no puede explicarlo, dijo el grifo rápidamente. Vamos a la siguiente estrofa. Pero lo de los dedos del pie, insistió la falsa tortuga. ¿Cómo podría volverlos hacia afuera la nariz? Es la primera postura del baile, dijo Alicia tan confusa por todo lo que ocurría que solo deseaba cambiar de tema. Pensábamos en la siguiente estrofa, repitió el grifo. Empieza. Sí, yo pensé por tu jardín. Alicia no se atrevió a desobedecer, aunque estaba segura de que todo le saldría cambiado, y continuó recitando con voz temblorosa. Yo pasé por tu jardín y observé cómo un ajo, como el búho y la pantera compartían un pastel. La pantera se tomó la corteza, la salsa y la carne, mientras el búho se quedaba con la fuente como parte del trato. Cuando se acabó el pastel, el búho con un favor se le permitió guardar la cuchara
mientras la pantera recibía el cuchillo y el tenedor con un gruñido y el banquete terminaba. ¿De qué sirve recitar todas estas tonterías?, interrumpió la falsa tortuga, si no las explicas conforme lo dices. Esto es, con diferencia, la cosa más confusa que he oído, así que creí que será mejor que lo dejes, dijo el grifo con gran alegría por parte de Alicia. Hacemos otra figura de la cuadrilla de la langosta, siguió el grifo, ¿o prefieres que la falsa tortuga te cante una canción? Oh, una canción, por favor. Sí, la falsa tortuga es tan amable, contestó Alicia, tan impaciente que un poco ofendido el grifo dijo, sobre gustos no hay nada escrito. ¿Por qué no le cantas sopa de tortuga, vieja? La falsa tortuga suspiró profundamente y comenzó a cantar esta con voz interrumpida, a veces por los sollozos. Magnífica sopa tan rica y verde que esperas en la sopera caliente. Quien no se inclinara ante tu delicado sabor, sopa de la tarde, magnífica sopa. Sopa de la tarde, magnífica sopa. Magnífica sopa. Magnífica sopa. Sopa de torde. Magnífica sopa. Magnífica sopa. ¿Quién quiere pescado? ¿Caza cualquier otra cosa? ¿Quién no daría todo lo demás por dos? Peniques de magnífica sopa. Magnífica sopa. Magnífica sopa. Sopa de tarde. Magnífica sopa. Magnífica sopa. Otra vez el coro gritó el grifo y cuando la falsa tortuga acababa de empezar a repetirle se oyó a lo lejos un grito. ¡Empiece el juicio! Vamos, exclamó el grifo y cogiendo a Alicia de la mano salió a todo correr sin esperar el final de la canción. ¿Qué juicio es este?, jadeó Alicia mientras corría, pero el grifo solo contestó. Vamos, corriendo, aún más deprisa mientras la brisa les llevaba cada vez más débiles las melancolías sobre la falsa tortuga. Sopa de tarde, magnífica sopa. Y es ahí donde termina el capítulo 10 de la cuadrilla de la langosta. Si ustedes se fijan en la cuadrilla de la langosta, es que a mí cada vez en los capítulos me van sorprendiendo el tipo de discurso que están teniendo los personajes. Y ustedes se dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque están, o sea, si ustedes se fijan, están el grifo, la falsa tortuga. Luego de ahí hay una canción que parece sin sentido, pero al mismo tiempo está haciendo una crítica está haciendo una crítica y al mismo tiempo también encontramos este elemento raro de que los personajes sepan la historia de Alicia y que sepan cómo es la historia, pero al mismo tiempo le dicen a Alicia de que la está cambiando y por qué la está cambiando. No sé si será un proceso de mentira de Alicia, no sé si Alicia tendrá la razón dentro del sueño en el cual ella no sepa la historia o cada vez que... A mí se me ocurre de que puede ser de que cada vez que Alicia llega al País de las Maravillas, cada vez va cambiando la historia y estas historias van creando nuevos escenarios, que estos escenarios van a servir para el subconsciente de ella, en el cual son como, es como, digamos, como cuando uno sueña, por decirlo así, cuando uno, digamos, tiene un sueño, este sueño es continuo, pero al mismo tiempo vas creando espacios nuevos, y estos espacios nuevos son nuevos mundos para ella, en el cual van como introduciéndose a esos espacios dentro de lo cognitivo y crean las atmósferas que se van como incrementando en sí la historia. Entonces, es muy interesante para mí desde el punto de vista literario porque es nuevo dentro de las narrativas, porque
yo he visto, o bueno, hemos leído narrativas en el cual más que todo son descriptivos, está el escenario, sí hay cambios de atmósfera, o, digamos, escenarios, ambientes, etcétera, pero hasta ahí se queda. En cambio, acá vamos viendo cómo el subconsciente, digamos, podemos decir que el subconsciente, pero va cambiando o va transformando espacios dentro de la narrativa que poco a poco van aumentando la historia de el personaje que crea las nuevas atmósferas. Y recordemos que como Alicia siempre viajaba al país de las maravillas, entonces me imagino que esos sueños se hacían realidad dentro de ella. Entonces, según tu postura, Alicia regresa una vez y otra vez y otra vez al reino del País de la Maravilla. Desde mi punto de vista, yo considero que sí, porque a la hora, bueno, nosotros leímos los primeros capítulos cuando dice que ella recordaba que caía por por la madriguera, sabía que tenía recuerdos de cuando ella comía, bebía, de los espacios, recordaba a los personajes, recordaba, o sea, habían recuerdos dentro de ella en el cual estaban presentes. Y pues es por eso que te digo de que a mí me parece muy interesante este capítulo, porque es como que si ella cambia, o sea, está dentro del sueño, pero va cambiando las atmósferas, pero al mismo tiempo estas atmósferas puede ser que a futuro o en el siguiente libro encontremos estos espacios, pero no puedo sustentar la tesis tal cual porque no he leído el siguiente libro para poder decir, miren, es cierto, se crea o es la teoría que estoy diciendo o la tesis que estoy diciendo o la hipótesis que estoy diciendo, es cierto, o sea, no lo puedo sustentar hasta ahorita porque no he leído el otro libro. Sí hemos visto la película, pero no sabemos qué tan parecido es la película, porque si ustedes se fijan, estos capítulos que hemos estado leyendo, que nos está dando estas ideas, no las vemos, o sea, no lo vemos en las películas. ¿Por qué? Porque puede ser que sean muy... La película se tornó lineal. Sí, no. Digamos, sí encontrás elementos que están dentro de acá, pero es como muy comercial, así. Ajá, es muy comercial. Pero te digo, se vuelve lineal en el sentido de que sigue una secuencia de la historia, lo más simple que se pueda, lo más fantástico que se pueda para mantener la atención del público, pero realmente se alejan mucho de la intención del libro. Exacto, exacto. Y también otra cosa que a mí me parece muy curiosa y que acabo de recordar es que cuando vi la película de A través del espejo, Alicia en el través del espejo, así se llama. Entonces, ahí sí me parece muy interesante cuando Alicia va en el mar. Y va en el tiempo. Y va en el tiempo y va creando las atmósferas, porque el mar lo toman como las atmósferas de los espacios donde ella ha viajado. Y es ahí donde ahí sí podría yo sustentar que la película tiene, pero es en Alicia en el a través del espejo, que sustenta que cada escenario que ha vivido lo tiene en el mar y ella puede introducirse dentro de esos recuerdos. Entonces ahí sí se sustenta esa tesis, pero debo de buscar cómo se llama o cómo le podríamos decir a ese tipo de atmósferas, a la creación de atmósferas, etc. Es que Alicia al final se trata de un cuento más psicológico. Ajá. Pero pienso yo de que yo no recuerdo si el autor era un psicólogo. Era un doctor, creo. Entonces, que era un doctor. No sé si a la hora de escribir escribió bajo una óptica psicológica, onírica de historias, ¿verdad? Y puede ser de que estén en la cabeza de alguien que sueña o de alguien que está perdido en el mundo de la locura. Porque a mí hay situaciones que en estos dos episodios que hemos leído ahora me han parecido hasta fuera de toda cordura, me parecen ilógicas, locas
y hasta a veces incomprensibles los diálogos, las conversaciones. Me queda en la duda todavía si la falsa tortuga era una tortuga que se hacía pasar por tortuga. O sea, desde el momento que le dicen falsa, sabemos que no era una tortuga, pero entonces, ¿qué era? Entonces, hay cosas en estos dos que me han dejado así como con muchas dudas sobre el enfoque, hasta dónde llega el enfoque literario y hasta dónde llegó el enfoque clínico psicológico que tal vez el autor quiso dar. Sí, porque según la biografía, fíjate que menciona de que dice que, bueno, estudió en 1851 y que era bastante conocedor de las matemáticas y, bueno, no sé qué más dice acá. Pero digamos, no sé exactamente si es doctor o no sé si es psicólogo, pero lo que vos decís es muy cierto porque, o sea, crea estos espacios y crea estos que no sabemos. A mí lo que me sorprende es la capacidad creativa de Ajá. escribir rondillas, no sé si fueron rondillas reales en algún momento en Inglaterra, en Europa, pero escuchar la lógica de la redondilla del baile de las langostas contra el de la tortuga y la sopa de tortuga, no sé hasta dónde llega la capacidad de un escritor de lograr eso. Es que fíjate que eso te voy a contar. Dentro de la narrativa tenés muchos elementos técnicos que podés utilizar, podemos decirlo así, para poder crear, pero no todo, digamos, un escritor puede mezclar poesía, o sea, la narrativa comprende, puedes mezclar poesía, redondía, quiere más, bueno, la misma narrativa, ensayo, teatro, collage, y no recuerdo qué más le puedes agregar dentro de la narrativa, pero, digamos, cómo poder encajar otras, ¿qué? Hacer congruente Ajá, todo. hacer congruente todo, porque en este caso, si vos te fijas o podemos ver que las redondillas no están literalmente decir, el narrador lo puso para que se alargara el cuento. Se alargara el cuento, exacto. No es así, sino que dentro de los personajes son los que le dan vida a las redondillas y las redondillas se mezclan con los personajes y crean esa atmósfera como que si la estuviera viviendo, pero al mismo tiempo, o sea, es narrativa, o sea, entonces está dentro de, es lo que vos decís, las canciones, las redondillas, los poemas, y es como una agilidad que tiene el escritor de poder introducir estos elementos dentro de la narrativa y que encajen bien y que no se vean así como solo lo puso, ajá, o como solo de relleno o para alargar la historia, no, o sea, está bien pensado. Uh-huh. Entonces, amigos y amigas, espero que tengamos estas, que hayamos entendido estas ideas que les hemos dicho, porque pueden ser, no, muy técnico estás hablando, o puede ser que no te entendí nada de lo que me dijiste, o puede ser que yo quedé perdido en la historia, porque si ustedes se fijan, son dos historias un poco, interesantes, en el cual va más allá de lo que leemos, sino que está, o sea, el tema está a profundidad, en el cual a mí me queda así como ahí, como una espinita de conocer cómo se le llama a ese momento dentro de la narrativa, que donde el personaje va creando atmósferas, pero que, o sea, que esas atmósferas les van a servir para crear otros libros, crear otras historias, otras narrativas, que yo no, o sea, yo en mi carrera nunca, bueno, no sé si la pasé, no sé si la pasé depercibida, pero es algo nuevo. O la pasé de noche, exacto, pero no sé, o sea, ya voy a buscar, porque solo leyendo así estos tipos de cosas me interesó, pues, entonces, espero que hayan entendido un poco acerca de estos dos, de estas dos partes del libro Alicia en el País de las Maravillas, y si no,
digamos, pueden dejarme comentarios en la caja de comentarios de YouTube, me pueden escribir al 73 51 85 86 si tienen alguna duda o quieren que les aconseje o que los oriente. O nos quieren ayudar. O nos quieren ayudar acerca a entender el por qué el libro es así. También. Porque yo he quedado ahorita como intrigado de por qué esas cosas que uno va leyendo y te van haciendo pensar en, ¿será que regresa más de una vez? Porque ellos saben sobre las historias pasadas, porque saben porque ella tiene recuerdos como de déjà vu. No sé, hay muchas cositas así bien pequeñas que al solo leerlas, por leerlas, vos decís, qué interesante el libro, pero si vos te detenés a pensar y evaluar todo el contexto, todo esos elementos, vos te quedas así como, ¿qué pasó? ¿Por qué? La curiosidad, sí, a mí me ha creado curiosidad. Exacto. Y espero que también a todos ustedes les dé esa curiosidad para que puedan seguir leyendo y que también me puedan comentar y me puedan decir, mira, esto es lo que encontré, mira, esto es lo interesante que a mi punto de vista bueno, o también me pueden decir, mira, vos estás equivocado, estás mal, o sea, lo has leído mal, etcétera. Estamos abiertos a cualquier tipo de comentario y les mencionaba que lo pueden hacer en la caja de comentarios o también los pueden hacer a través de las diferentes plataformas que tenemos, en el cual está Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram y también TikTok, también por si ustedes quieren dejar comentarios ahí, también está esa opción. Y recordemos que todos los sábados Libros en Movimiento se transmite por el canal de YouTube, en el cual si ustedes no lo ven en vivo, también queda ahí colgado en la plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan ver y puedan dejar sus comentarios. Así que amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento. Estamos con Alicia en el País de las Maravillas y nos vemos a la próxima.